Muy buenas tardes al público presente y a todos los que nos están siguiendo vía streaming por la plataforma Swapcard. Les recordamos a las personas que nos acompañan de manera remota y a los asistentes en este auditorio que para efectuar sus preguntas o comentarios, estas se deben realizar desde la plataforma virtual Swapcard, ingresando a la charla, a la sección de foro de preguntas, las que revisaremos al final del bloque. Para continuar con el bloque de paneles de Expoagua Santiago, presentamos el segundo panel llamado Conservación de los ecosistemas que sostienen la disponibilidad de agua en cantidad y calidad. Nuestros panelistas para esta charla entonces son la señora Andrea Vera, quien nos acompaña desde el Ecuador. Ella es ingeniera ambiental, máster en hidrología con más de 10 años de experiencia en manejo de redes de monitoreo hidrometeorológico, gestión de información biofísica, dirección de proyectos y estudios técnicos, sociales y ambientales para la gestión del agua en cuencas altoandinas, administración de contratos bajo el Sistema Nacional de Contratación Pública y fondos privados y administración de convenios de cooperación técnica interinstitucional con entidades públicas, privadas y académicas. También nos acompaña para este panel Tomás Dínguez. Él es jefe de operaciones de Parque Andino Juncal. Tenemos también a Sebastián Infante con nosotros. Sebastián es director ejecutivo de la Fundación Sendero de Chile, de profesión economista, con más de 25 años de experiencia en la ejecución de proyectos de senderos, educación y conciencia pública ambiental al aire libre, formación de guías locales de ecoturismo e interpretación del patrimonio, así como en el diseño de políticas públicas asociadas al manejo de tierras fiscales y de cooperación entre áreas protegidas y comunidades locales. En esta ocasión, el moderador será don Ignacio Elso, del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ignacio Elso es sociólogo de profesión, subdirector de formación del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 10 años de experiencia como facilitador, mediador y articulador de proyectos público-privados. Además, se busca generar sinergia entre actores diversos para construir lazos, redes y puentes comunitarios que permitan el desarrollo sostenible. Ya terminadas entonces las presentaciones de rigor, dejamos al señor Elso a cargo de su panel. Adelante, Ignacio. Muchas gracias por la presentación. Les agradecemos mucho a todos quienes nos acompañan hoy día, tanto de forma presencial como también en forma digital, ¿no es cierto? Estamos aquí en Expoagua, Santiago. Este es un congreso tremendamente importante. El tema que nos convoca hoy día justamente tiene que ver o tiene una directa relación con el panel que observamos recién. Hoy día nos toca hablar más de la conservación, ¿no es cierto?, de los ecosistemas en este momento que permiten disponibilizar agua en calidad y en cantidad. El panel anterior justamente hablamos de ese aprovisionamiento en espacios rurales o la distancia entre aprovisionamiento en espacios rurales versus urbanos, cómo desde las distintas miradas público, privadas y mixtas también se asegura eso desde el Estado. Y en el espacio de hoy justamente vamos a conversar con 3 panelistas que nos van a relatar un poco su experiencia con respecto a la importancia de la conservación y la preservación de estos ecosistemas. Ecosistemas vamos a profundizar más adelante, obviamente, pero nos referimos a lo que comúnmente hoy día estamos mirando muy encima, ¿no es cierto?, lo que sucede con los humedales, con los glaciares, que ahí también hay una distinción de hielo, de roca, la preservación de la flora y fauna endémica, etcétera. Entonces, cómo preservar esos ecosistemas permiten y dan lugar a el aprovisionamiento futuro del agua, tanto para consumo humano como para los otros usos que hay en el país. Así que este tema que nos convoca hoy día, en esta tarde, ¿no es cierto?, vamos a comenzar con la presentación de Andrea, quien nos va a mostrar desde una mirada también internacional, ¿no es cierto?, desde Ecuador, cómo el proyecto que ella dirige y en el cual ella trabaja ofrece una mirada con respecto a la conservación del ecosistema en Quito, en Ecuador. Muy bienvenida, Andrea.
Mientras Andrea prepara, perdón, no tengo audio, ahí sí, mientras Andrea prepara su presentación, recordarle a cada panelista que va a tener como máximo 15 minutos para exponer, para luego cerrar con unos 10 a 15 minutos de preguntas que puedan provenir tanto del público como conversaciones que puedan surgir a partir de las mismas presentaciones. Así que muchas gracias, Andrea, y por favor, adelante. De tierras propias. Una de las estrategias, no la que primero queremos implementar, pero una que ha resultado muy efectiva es la compra de tierras. En Quito, justo en los páramos, que son el ecosistema fuente de agua que nos abastece, por años han habido grandes hacendados, dueños de grandes propiedades. Y gracias a la normativa ambiental que le reduce su posibilidad de uso de suelo o de expandir el uso de suelo vulnerable a zonas de pastoreo, de ganadería, ha hecho que los hacendados se desmotiven de seguir en los páramos y tengan esta intención de venderlo. Entonces hemos aprovechado estas oportunidades para comprar estas tierras y crear áreas de conservación hídrica que tienen un uso estricto del suelo, ¿no? Que es netamente para conservación. Cuando no se puede llegar a ejecutar una compra, lo que hacemos básicamente es establecer acuerdos de conservación con propietarios privados y con propietarios comunitarios, ¿sí? Que básicamente es donde concentramos nuestras estrategias porque es mucho más fácil a veces trabajar con la gente, involucrar a la gente en los procesos de conservación. Y eso es lo que hacemos con varios lugares donde tenemos nuestras fuentes. Otra de las estrategias grandes que inciden directamente y la que más genera evidencia, digamos, en la cantidad y calidad del agua es la restauración de los páramos degradados que han sido históricamente sobrepastoreados. Otra de las estrategias con la que trabajamos y que es fundamental para la toma de decisiones es la generación de información. Sobre los 3.500 metros, cuando comenzamos a trabajar, nos dimos cuenta que había cero información hidroclimática y no conocíamos del estado de nuestros recursos hídricos. Entonces el FONAC tomó la decisión de complementar la red de monitoreo nacional con estaciones locales que nos permitan conocer la realidad del agua en nuestro sitio. Entonces es por eso que desde el 2007 manejamos una red de monitoreo hidrometeorológico y realizamos diagnósticos hidrosociales, ¿no? A estos los llamamos así, a esta herramienta de recoger información relacionada netamente al agua, que nos permita saber cuáles son los actores relevantes en los sitios donde hay conflictos, cuál es el estado de los recursos y cuáles son las hojas de ruta que debemos tomar para concretar nuestras acciones en territorio. Otro eje fundamental y otra estrategia en la que trabajamos es la educación y la sensibilización. A veces los programas que ya tienen actividades en territorio necesitan primero conocer cuál es la situación del sitio donde vamos a trabajar y cuál es el estado de sensibilidad de la gente respecto a la conservación. Y en eso el programa de educación ambiental nos ha ayudado mucho porque ha ingresado a trabajar directamente con las escuelas donde confluye la mayor cantidad de personas y donde las familias se reúnen a nivel rural
Y con ello hemos logrado que a través de los profesores, de los niños y ciertas actividades de arte, le conozcan al FONAC y le permitan ingresar en sus territorios para comenzar a trabajar en conjunto en la conservación. Todo el proceso que hacemos de conservación siempre está ligado a procesos de investigación porque no lo conocemos todos, siempre aparecen nuevas interrogantes, nuevas preguntas y esto hace que tengamos que tener una vinculación con la academia. Entonces, nosotros no hacemos investigación, pero fomentamos la investigación. Y es por eso que creamos la iniciativa Estación Científica Agua y Páramo, que no es un sitio, sino es un proyecto donde comenzamos a conversar con las universidades, con los investigadores, y ellos nos ayudan a solventar las dudas que tenemos respecto al comportamiento de los ecosistemas, a cómo el ecosistema mismo comienza a recuperarse y cuáles son esos indicios de recuperación. Entonces, esto lo trabajamos a través de esta vinculación con la universidad en la iniciativa Estación Científica. Y por último, lo que hacemos es siempre reportar las evidencias de nuestro trabajo. Esto es fundamental porque, como les comenté, el FONAC tiene varios constituyentes y lo que les interesa a los constituyentes es ver el beneficio en cantidad y calidad de agua de sus aportes al FONAC. Y eso es lo que hacemos a través de nuestro monitoreo. Y bueno, aparte de tener indicadores hidrológicos que muestran esta mejora en cantidad, también tenemos indicadores de gestión como el retorno sobre la inversión, que es fundamental para motivar a que otros inversionistas quieran ser parte de este gran trabajo que hacemos en el FONAC. Entonces, este es un pantallazo de todo lo que hacemos y básicamente esta presentación se centraría en lo que es el sistema de monitoreo hidrológico, que está dirigido netamente a evidenciar los beneficios de trabajar en la conservación. Y bueno, este es un panorama nada más de nuestro ámbito de trabajo. Estamos en la parte norcentral del Ecuador. Trabajamos en 2 provincias. En la provincia de Pichincha, donde está localizada la capital del Ecuador, y en la provincia amazónica del Napo, de donde viene la mayor cantidad de agua para Quito. Casi el 70% del agua que abastece a Quito viene de la provincia oriental del Napo. Esta imagen tiene varios límites espaciales que muestran las diferentes iniciativas de conservación que existen en nuestra zona, ¿no? Aparte de las áreas de conservación en las tierras propias que ha adquirido el FONAC junto al apoyo de la empresa de agua potable de Quito, también existe el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las áreas que hemos conseguido con los acuerdos de conservación y sobre todo la primera área de protección hídrica que se declaró en el Ecuador, ¿sí? La diferencia entre las áreas protegidas del Estado y las áreas de protección hídrica es netamente el uso de suelo. Esta área de protección restringe totalmente cualquier uso sobre el suelo y considera únicamente el uso para conservación. Ese fue un logro que tuvimos en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. Entonces, bueno, sobre nuestro sistema de monitoreo, lo hemos dividido en 2 escalas de trabajo. El uno que tiene que ver con la gestión, donde el objetivo es aportar con información técnica de base a la gestión integrada de los recursos hídricos. Si bien el FONAC tiene un objetivo prioritario que es cuidar las fuentes, también es responsable de participar en la gestión de los recursos hídricos de toda la cuenca. Y por eso es que hemos conformado un sistema de monitoreo a esta escala de gestión, donde aportamos con nuestra red de monitoreo hidrometeorológico, que gracias a sus características y al nivel de cantidad y de continuidad, de calidad y de continuidad de información, está integrado al Sistema Nacional de Monitoreo Hidroclimático y también está integrado al Sistema de Monitoreo de la Empresa de Agua Potable de Quito. Sí tenemos un control mínimo de parámetros físico-químicos de calidad del agua. Monitoreamos los cambios de uso de suelo a una escala de 4 años con la intención de ir evidenciando cómo las acciones de conservación van ganando territorio en el sitio donde trabajamos y también para evidenciar dónde se están generando cambios de uso de suelo que podrían atentar contra las fuentes de agua. Algo importante que ha aparecido en este proceso de trabajar en las fuentes de agua y con lo que trabajamos cualquier tipo de programa o de proyecto, creo, en este momento, es el cambio climático.
Y gracias a varios estudios se ha demostrado que las acciones en conservación de fuentes de agua pueden evitar las emisiones de carbono. Si nosotros conservamos los suelos orgánicos del páramo, pues podemos evitar muchísimas emisiones de carbono. Y gracias a la restauración de ecosistemas degradados también podemos fomentar la captura de carbono. Y eso es algo importante porque quiere decir que todos los recursos que ahora se invierten en cambio climático pueden ser aprovechados para cuidar los recursos hídricos también. Nuestro otro sistema de monitoreo y el que genera evidencias del trabajo que hacemos es el monitoreo de impacto. Gracias a este monitoreo nosotros podemos demostrar cómo se mejora la cantidad y la calidad del agua en los sitios donde antes no había intervención del FONAC. Este es un monitoreo a una escala mucho más pequeña, una escala de microcuenca, donde podemos demostrar que las captaciones de agua para el Distrito Metropolitano de Quito están bien conservadas o han comenzado un proceso de recuperación. La escala de monitoreo es mucho más pequeña, como les comentaba, se concentra en cuencas mucho más pequeñitas y en este momento están localizadas en las áreas de conservación hídrica que son tierras propias del FONAG y de la empresa de agua potable de Quito. ¿Por qué hemos decidido hacer este monitoreo en estas zonas? Porque es muchísimo más seguro, porque podemos garantizar la continuidad del monitoreo y la generación de evidencia. Dentro de la conceptualización del monitoreo de impacto, lo que hacemos básicamente es medir cómo se reducen las amenazas como pastoreo, agricultura, quemas, con las estrategias que nosotros implementamos en territorio, como el control y vigilancia, como la recuperación y restauración de cobertura vegetal y suelos, que son parte de todos los acuerdos de conservación a los que llegamos con los propietarios privados y con las comunidades. Una vez que nosotros podemos limitar estas amenazas que hay en territorio, pues comenzamos a tener monitoreos a escalas muy bajas, como les había indicado, a nivel de microcuencas, y comenzamos a generar indicadores de cuál es el estado del ecosistema cuando comenzamos a trabajar en ellos. Básicamente, estas son 4 de nuestras áreas donde aplicamos la conservación estricta y donde hemos comenzado a ver cambios. El común de todas estas áreas es que estuvieron expuestas a ganadería. El caso de Antisana, por ejemplo, es una ganadería de ciclos. En el páramo había muchísimas ovejas y vacas que totalmente degradaron el ecosistema, acabaron con humedales y en este momento, después de la compra en el año 2017, es que hemos podido aplicar todas las acciones de restauración para que este ecosistema retome sus funciones hidrológicas. Estos son los tipos de indicadores a los que hemos podido llegar después de un gran análisis de saber cuáles de ellos nos pueden indicar que existe una mejora en el tiempo. Y nos ayudan también a comparar entre cuencas, porque si bien estamos en un espacio que no es tan grande, pero entre las cuencas hay mucha diferencia porque el entorno climático, el entorno geológico pueden marcar diferencias que a veces no obedecen netamente a las amenazas, sino al comportamiento natural de un ecosistema, dependiendo de su ubicación. Entonces, estos indicadores son los que nos han permitido conocer cómo vamos avanzando, ¿no? Entonces vamos viendo que en los indicadores de respuesta hidrológica sí tenemos mejoras en la cantidad y en la calidad del agua. Esta es la forma más o menos de cómo presentamos nuestros resultados para que se pueda entender cómo van mejorando la calidad y la cantidad del agua gracias al trabajo que ejecutamos. A nivel de calidad del agua siempre es un reto, ¿no? A veces también incluso la calidad puede generar polémica en las empresas de agua potable y lo que queremos nosotros con la calidad básicamente es medir la calidad natural del agua. ¿Cómo podemos con los procesos de conservación y restauración llegar a la calidad natural del agua? Entender cuál era la calidad de estos ecosistemas que fueron muy intervenidos, reconociendo cuál es su dinámica de suelos, la dinámica climática y saber si con los procesos de restauración vamos a poder llegar a esa calidad natural de agua que hubo en un inicio.
Respecto a los humedales, en Ecuador, en Antizana, como les decía, los humedales se drenaron totalmente para que las vacas pudieran pastorear. Y en este momento que ya hemos aplicado una estrategia de bloqueo de todos los drenajes que se realizaron en los humedales, vemos que el nivel freático se ha recuperado totalmente, ¿no? En esta imagen podemos ver en las franjas del lado derecho que los sitios sin drenajes y con bloqueo ahora tienen casi ya el mismo nivel freático. Eso quiere decir que ha habido una pronta recuperación. Entonces, a nivel hidrológico, a veces tenemos mucho miedo de poder conseguir evidencias a corto plazo, pero hay acciones de restauración que sí nos muestran resultados no inmediatos, pero tampoco a muy largo plazo. O sea, a mediano plazo sí se puede tener evidencia de que la conservación tiene un efecto positivo en el almacenamiento y la recuperación de la regulación hídrica. Estas Andrea. varias de las entidades con las que trabajamos dentro de la iniciativa de la estación científica, una iniciativa que está abierta, no solo a lo local, sino también a lo internacional. Así que si hay investigadores que están interesados en conocer más sobre el páramo y ayudar a entender cómo funcionan estos ecosistemas, pues están totalmente invitados a participar. La estación científica siempre está abierta a conocer más investigadores y muchas más intenciones de colaborar en la conservación. Entonces, este es un pantallazo de con quienes hemos trabajado y qué tipo de proyectos hemos realizado. Y por último, nada más comentarles que este es un indicador de gestión que manejamos, es el indicador ROI, que es el retorno sobre la inversión, donde hemos podido demostrar que las actividades del FONAC significan un 131% de retorno a la empresa de agua potable. Quiere decir que por cada dólar que ellos invierten, recuperan $1.31. Entonces, hemos demostrado que la conservación no solo es para cumplir una responsabilidad social ambiental a veces, sino que es un buen negocio para poder garantizar el agua en cualquier tipo de actividad que nosotros mantengamos. Por honor al tiempo, creo que puedo quedarme ahí y tal vez en las preguntas que tengan ir profundizando alguna inquietud que se presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu tremenda presentación. Impresionante el proyecto, ¿no es cierto?, este fideicomiso para administrar de forma privada la provisión de agua potable, ¿no es cierto?, y la provisión de agua finalmente en Quito, en Ecuador. Así que vamos a profundizar con algunas preguntas también hacia adelante. Y ahora vamos a dar paso a nuestro segundo expositor del día de hoy. Él se llama Tomás Dinges, es jefe de operaciones de Parque Andino Juncal aquí en Chile. Vamos a volver a Chile con nuestro segundo panelista y él nos va a presentar la experiencia de este Parque Andino Juncal, ¿no es cierto?, y cómo ellos han aportado, ¿no es cierto?, a la preservación y conservación también ecosistémica a partir de la preservación y una experiencia bien particular con respecto a cómo se maneja también el parque. Así que, Tomás, muy bienvenido. Sabemos que está de forma digital. Por favor. Muchas gracias, se agradece la invitación y la oportunidad de conversar de este tema. Te cuento sobre el parque brevemente y después pongo la presentación. Somos una iniciativa familiar cuyo mi bisabuelo compró un predio de casi 14.000 hectáreas cerca de Portillo, en la quinta región, donde nace el agua limpia, como se dice, del río Aconcagua, que bien es importante en particular en el concepto, o sea, el contexto de la presentación anterior, de que el Aconcagua provee el agua para los grandes urbes de Valparaíso y una porción de Viña y todas las comunidades entre medio. Voy a subir mi presentación. Mientras se carga la presentación de Tomás, solo recordarles que cuando quede un minuto les voy a hacer una alerta para que puedan ir cerrando su exposición, ¿ya? Ya, perfecto. Bueno, protegiendo, o sea, al final lo que quería hablar hoy día, y se agradece el panel, el título es bastante claro, pese a que hay dificultades
inmersas o dentro de ese título de conservación de los ecosistemas que sostienen la disponibilidad de agua en cantidad y calidad. En la quinta región, unos 2 horas y media de Santiago hacia el norte, el cambio climático es real, no es conceptual, está afectando comunidades y está afectando el bienestar de la gente. No solamente implica un poco de menos lluvia y calor más intenso en el patio trasera de la casa de uno. Lo que hacemos en el Parque Andino Juncal efectivamente es protegiendo la cabecera de cuenca. Por suerte nos dio esta oportunidad y se ve aquí en la foto, esto es una foto mirando hacia el norte, yo creo que uno de estos cumbres hacia el fondo podría ser la Aconcagua, y se ve aquí esa interacción entre glaciares, nieve, humedales y ríos, y también el turismo. Yo al iniciar la presentación pensaba en un par de cosas. O sea, uno es a lo mejor la versión, una alternativa a una. Sería el agua se almacena en el suelo, el aire, las plantas y el hielo. Las cabeceras de cuencas son vitales por su cercanía única a estos elementos en conjuntos. Y hay que asegurar que no se altere estos elementos para asegurar el suministro de agua dulce y limpio y agua limpio en el futuro. La conservación es clave en esto. Yo creo que la presentación anterior le dio con mucho detalle esta realidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué sería una introducción alternativa? Un poco más al grano, porque en la Aconcagua es una zona de mucha tensión y mucho conflicto entre los entes de la sociedad. Entonces la alternativa sería el Parque Andino Juncal representa entre 6% a 16% del agua del río Aconcagua en Chacabuquito, que se encuentra a un par de kilómetros río arriba de la ciudad de Los Andes. Y el parque representa 15% de los glaciares, pese que solamente representa 1,9% de la superficie de la cuenca. Si no estuviese nosotros, si no estuviese una fuerza de protección, habrá una minera, una hidroeléctrica. Eso es una experiencia real de nosotros. Y ahí voy a explicar más. ¿Cuál es la decisión de la sociedad? ¿Cierto? ¿Cuáles son las decisiones valóricas y dónde emplaza la conservación y el acceso al agua? ¿Quisieran una minera que ocupara ese espacio o preferirían una área de protección? ¿Cuál sería el futuro más positivo para las necesidades a largo plazo de las comunidades locales? Hay dos versiones acá, una versión light, una que va un poco a la realidad que está ocurriendo actualmente en Chile de hoy, en particular en la zona central. ¿Qué es el parque? Como expliqué, mi bisabuelo lo compró en 1911, más probable por fines mineras. Él fue un empresario de Valparaíso, inmigrante de Australia, Inglaterra. Y en 2003 nosotros tomamos nuevamente un manejo más activo de la propiedad con la decisión de conservarlo. Es aproximadamente casi 14.000 hectáreas. En 2010 se declaró un sitio Ramsar, que es la protección una convención internacional por la protección de humedales y sistemas hídricos. El parque está ubicado en el Valle Juncal, que está en el Alto Aconcagua, en la quinta región, y es uno de los dos tributarios con que nace el río Aconcagua, y hasta ahora se puede decir que es el naciente del agua limpia del río Aconcagua. Lamentablemente, o sea, las industrias generan externalidades y suele ocurrir afectaciones a la calidad del agua en forma regular. El valle mismo es aproximadamente 220 kilómetros cuadrados y el parque representa aproximadamente 2/3 de ese valle. En el parque mismo hay casi 1.500 hectáreas de glaciares, tanto glaciares blancos como de roca. En su mayoría son glaciares de roca.
Pero el valle mismo representa como 20% de los glaciares del Valle Aconcagua, principalmente por el glaciar Juncal, que es entre 8 a 9 kilómetros cuadrados, y el parque representa unos 15%. Y tal como mencioné, entre 6 a 16% del caudal del río Aconcagua, y ese 16% refleja en momentos del verano. Aquí está la ubicación, estamos a 2 horas y media de Santiago, pegado a la frontera con Argentina, y cerca de Portillo y también la minera andina de Codelco. Aquí se ve la cuenca, en azul se ve la definición de la subcuenca Juncal, y en verde es el parque, y los blancos son los glaciares. Por el mano izquierda hay una mención de Ganadera Tongoy, y el otro propietario es la empresa Tánica, que son dueños del glaciar Juncal, y bueno, en este valle unos 8.000 hectáreas. Y aquí el proyecto Caliente, un proyecto minero que voy a hablar un poco más adelante. Un poco para empezarlo también el contexto, y aquí pensaba un poco de lo que hablaba antes. La diferencia en Chile es que al final dependemos del agua, no tanto pienso en las turberas en el sur, que a lo mejor sería similar a la experiencia en otros países. En Chile, en particular en la zona central, el agua viene de estos torres de agua, donde almacena el agua para su distribución después. Y se puede pensar en casi, bueno, en lo que están acá, la Aconcagua. Aquí se ve de este Valparaíso la Aconcagua, la Campana, el Roble, y aquí vienen nuestros torres de agua, de los almacenes de agua, de hielo. Alto de los Leones, que está en el Valle Juncal, desde los Andes se llama el Casco del Bombero por su figura. Nevado Juncal, que está en el Valle Juncal. Nevado del Plomo, que está en la región metropolitana. Altar La Paloma, Litoría y el otro Plomo. Bueno, también aquí decir que el agua que viene del Juncal, de Alto Los Leones, son donde viene el agua, donde están los glaciares, que abastece el agua para toda esta gente que tiene estas luces prendidas. Y de hecho hay que comentar que hubo un conflicto reciente entre el servicio sanitario de provisión de agua, agricultores y acceso de agua para rellenar el embalse de Los Aromos. En Juncal hay unos 5 o 6 humedales de importancia que están mencionados en el Ramsar. Y aquí se ve algunos. En estos climas se ve muy seco, y después hay estos pozos de aguas que vienen de agua subterránea o agua superficial. Esto es el glaciar Juncal, unos visitantes. Nosotros, por otro lado, estamos recibiendo miles de visitantes al año. COVID obviamente ha cambiado esto. Entonces, dentro de los atractivos, el atractivo principal, Torres de Agua importante, que es el glaciar Juncal, que está aledaño al parque. Hay una diversidad grande de flora y fauna. Hemos encontrado el gato andino reciente, que es un logro, considerando que hay solamente 3.000, 2.500 ejemplares vivos. Y nosotros hagamos una colaboración constante con científicos para proteger esta biodiversidad que está en la zona de flora y fauna. ¿Cuál es la visión del parque? Nuestra visión está fundada en 3 ejes estratégicos: la restauración, protección y conservación del ecosistema, el desarrollo del parque a través del turismo responsable, y la educación y la investigación científica.
Aquí cambiamos un poco cuál es el contexto en el río Aconcagua. Imagino que han pensado o han visto o han escuchado este dicho: no es sequía, es saqueo. Esto es lo que piensan la gente. Aquí en el mapa se dibuja la cordillera y el río como escurre por las zonas de agricultura. A lo mejor la realidad es algo entre medio. En el contexto del río Aconcagua no hay parque nacional o área protegida del Estado efectivo. Hay una alta competencia para el uso del agua para el sector privado y acaparamiento para fines de agricultura de exportación. Hay amenazas a su cantidad y calidad por la industria minera y poco acceso para el uso personal. La industria minera, el futuro del cobre en Chile, viene a la zona central. Viene a la zona central. Por lo tanto, hay un aumento de conflictos sociales en torno al agua, en particular en estos últimos 2 a 4 años. Hay también un sobreotorgamiento de derechos de agua. El sistema de derechos de agua no está funcionando. Hay un cambio de clima representado en bajos niveles de nieve, caída y aumento en temperaturas promedio. También un aumento en la altura de la isoterma cero y menos agua promedio en los caudales. Nosotros lo vemos en Juncal, en la cantidad de agua, la nieve caída, cuánto dura la nieve en el suelo y cuál es la cota cero. También hay que agregar, o sea, sin desmedro, pero en experiencia propia, hablando con actores en el terreno, el protagonismo de autoridades competentes en regular conflictos sobre el agua no ha estado presente en lo suficiente. Aquí es el Cerro Los Gemelos y aquí se ve un poco lo que hay en Juncal, o sea, una combinación entre por el blanco un glaciar colgante de hielo. En el parte descubierto es un glaciar de roca que desagüe hacia una cuenca que después, donde aparezca un humedal que da vida a un mundo de flora y fauna en esa zona. La convicción nuestra es que la cabecera de cuenca requieren una protección permanente por su cercanía a glaciares de roca y hielo, los humedales altoandinos, el permafrost y los otros elementos que componen estos ecosistemas en altura y que están amenazadas constantemente. No hay ¿qué estamos haciendo nosotros? No estamos haciendo alteraciones a la naturaleza y como habló antes, es que la naturaleza se recupere bastante rápida en en corto plazo. Cuando uno deja de dejar pastorear, cuando quita la presión sobre el suelo en términos de haciendo caminos, haciendo sondajes mineros permitiendo una ganadería sin control o sin planificación, la naturaleza, los arbustos, el suelo, el nivel de vegetación aumenta. El parque está protegido más o menos porque nosotros estamos ahí todos los días, los guardaparques están ahí protegiéndolo constantemente de gente que quiere ingresar por poner proyectos o ingresar una máquina para hacer sondaje mineras. Pero todo el valle tiene que estar protegido si queremos ver el Valle Juncal como una zona protegida. Rápidamente, áreas protegidas son una oportunidad de colaboración. Nosotros estamos participando en las normas secundarias de aguas, tenemos estaciones meteorológicas de la unidad de glaciología de la DGA, estamos colaborando con glaciólogos como Sebastián Ruiz, que recién sacó una tesis sobre el permafrost en el valle. Hay una amenaza constante. Hay una minera pequeña de 12 sondajes al lado del parque. La pregunta es,
¿por qué el Estado debe permitir un proyecto de un tamaño tan pequeño a 20 kilómetros, uno de los yacimientos más grandes de Chile? ¿No sería mejor concentrar los esfuerzos productivos en un lugar en vez de poner en peligro aguas y glaciares para toda la comunidad de la quinta región? En rojo son las pertenencias mineras activas sobre el Parque Andino Juncal. En su mayoría, esto representa pertenencias que han sido compradas por este pequeño proyecto que está aledaño al parque. Si nosotros no estamos allá, ellos van a entrar a hacer lo que quieren para buscar su futuro. Es un proyecto chico, una beta chica, y Andina está a 20 kilómetros. ¿Por qué allá? Aquí se ven los glaciares y el parque. Voy rápido y terminando. Aquí un radio, un poco, dentro de 11 kilómetros hay como 10 glaciares de este pequeño proyecto. ¿Por qué vamos a permitir esto? ¿Cierto? A lo mejor tenemos una gran oportunidad de generar un lugar que cuida del agua. ¿Por qué vamos a permitir un proyecto chico al lado simplemente para algunos inversionistas? Aquí también pensaron en poner un embalse. Yo no creo que esto va. Yo creo que a lo mejor se puede ubicar en otro lado, pero no ahí. Amenazas. Bueno, nosotros estamos presentes y yo creo que si uno da cuenta, y voy terminando con esto, la presentación anterior básicamente explicó, la primera cosa que dijo era fiscalización y cuidado del territorio. Es clave los guardaparques, es clave una presencia y solamente así se puede cuidar estos territorios para estos fines de conservación. Estamos cuidando para futuras generaciones. El retorno del guanaco ha sido emblemático en el Valle Juncal y junto con el puma, que está mirando desde lejos, tanto como nosotros y tanto como el guanaco. Así que con esto, muchas gracias. En las fotos se ve glaciares de roca, humedales, todo esto a una altura de 3.000 metros, una zona que antes se explotaba para la minería y ahora está protegido para siempre. Muchas gracias. Oye, muchas gracias Tomás por una tremenda presentación. Aquí vemos una segunda forma o visión, ¿no es cierto?, de cómo generar preservación y conservación de ecosistemas para asegurar la provisión de agua, ¿no es cierto?, en cantidad y calidad. Tremendo desafío que nos menciona y por supuesto que de manera posterior le podremos hacer preguntas también, así que atentos siempre a poder anotar sus preguntas, pedir ese espacio porque justamente son temas muy interesantes de conversar. Y aquí junto a mí tengo a Sebastián Infante, él es nuestro último panelista, es director ejecutivo de un proyecto muy bonito que se llama Senderos de Chile, que tiene una larga trayectoria en nuestro país, que nació el año 2000 bajo la presidencia de don Ricardo Lagos, y que justamente hoy día Sebastián nos va a relatar un poco cómo ha sido esa experiencia y cuáles han sido los desafíos que han tenido que sufrir, ¿no es cierto?, a lo largo del desarrollo del proyecto en las distintas etapas. Así que muy bienvenido Sebastián y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y saludo a todos los presentes en vivo y también a través de medios online. Bueno, muy en línea con la presentación anterior de Tomás, quisiera, bueno, el llamado a esta presentación tiene que ver con la conservación de los ecosistemas que sostienen la disponibilidad de agua en cantidad y calidad. Y quisiéramos seguir abondando en adoptar una perspectiva desde los cerros, ¿no? El 63% del territorio de Chile son montañas y yo calculo que un porcentaje mucho mayor que eso es, digamos, las superficies que reciben las precipitaciones, ya sea bajo la forma sólidas, nieve, aguas, lluvias y también las vaguadas costeras que también son hoy día tienen también una función bastante importante en términos de incorporación de agua, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando de cerro, en primer lugar, bueno, me voy a centrar un poco en el tema del Chile central, ¿no? Y la importancia de los cerros, ¿no? Así, bien en simple, ¿no? En primer lugar son, como se ha señalado antes, también son refugios de nuestra biodiversidad.
Sus zonas de bosque y matorral esclerófilo prestan diversos servicios ecosistémicos a la sociedad de estas regiones, contribuyendo a retener carbono, recargar napas freáticas, filtrar y purificar aguas, estabilizar las condiciones climáticas, reducir la escorrentía superficial y controlar la erosión, y actuar como un reservorio genético, entre otros servicios que prestan, digamos, estos espacios tan ignorados y tan abandonados en general en lo que es las políticas públicas de nuestro país. También los cerros son corredores biológicos para favorecer la migración y la distribución de la fauna. También tienen un componente, y aquí siempre me gusta combinar, yo entiendo muy de la mano lo que son los patrimonios naturales y culturales, y por lo tanto aquí también hay bastante cultura y bastante historia que han heredado nuestros antepasados, distintos pueblos que han habitado las zonas de montaña. Y también constituye nuestra principal infraestructura ecológica, y lo pongo en negrito porque quiero hablar un poquito más de esto al respecto para enfrentar los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad en materia de adaptación al cambio climático, que a mi juicio debiera ser un eje de la política pública, en sustitución de una preocupación excesiva en términos de lo que es las dinámicas de crecimiento económico, ¿no? Los crecimientos económicos en un sentido donde no se distinguen las distintas formas de producción y los distintos efectos que se generan sobre los espacios que nosotros habitamos, ¿no? Entonces, la idea es que, siguiendo, algo se cayó, espero que... El micrófono, no, está todo el bien. micrófono, bueno, lo vamos a dejar aquí más... Perdón, disculpen. Bueno, esta lámina nos muestra el resultado de un estudio reciente que se hizo en el marco del programa GIEF Corredores Biológicos de Montaña, donde se identifican lo que serían las principales infraestructuras ecológicas de la zona central. Este es un trabajo que se hizo a nivel de escala local. Existía previamente un trabajo a nivel de escala regional, pero aquí se trabajó comuna por comuna en una escala bastante más de detalle. Y como pueden ver ustedes, aquí nuestra principal infraestructura ecológica está conformada por los cerros de la cordillera de la costa y por todo lo que corresponde a las zonas de precordillera y de valles bajos, digamos, dentro de lo que es la cordillera andina. Hay que señalar que el 87,2% de estas áreas no tienen ninguna forma de protección oficial. De aquí hay una distribución de cuáles serían, digamos, los componentes de esta infraestructura, distinguiendo lo que son núcleos con mayor relevancia ecológica, lo que son corredores con sus respectivas zonas de amortiguación, y lo que son los que se llaman nodos, que corresponden a parches de menor tamaño, pero que conforman parte de este sistema, ¿no? En total estamos hablando de una superficie bastante importante, ¿no?, dentro de lo que es nuestra zona central. Bueno, muy en línea con lo que escuchábamos antes, tiene que ver con las amenazas que hoy día están enfrentando esta infraestructura ecológica, infraestructura verde, como quieran llamarla, los sacrificios a los cuales está siendo expuesto a través de nuestros hábitos de producción y de consumo, asociados al uso actual y del pasado reciente. Entonces, aquí una numeración genérica, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero que tiene que ver con los usos extractivos no compensados ambientalmente, que en el ámbito de la minería, lo forestal más al sur, el inmobiliario, los monocultivos, etc. También un tema que vemos crecientemente, particularmente en la cordillera de la costa, el uso especulativo asociado a la instalación de redes de transmisión eléctrica. Esos, digamos, impactos sobre estos servicios ambientales que prestan las cordilleras no tienen ninguna forma de compensación en la práctica, de compensación real. La fragmentación de las grandes propiedades de cerros en parcelas de agrado.
Las modalidades de recreación, y esto tiene que ver mucho con las necesidades de cambiar o de fortalecer los programas de educación y conciencia pública al aire libre, porque no hay mejor lugar que para tomar conciencia y tomar una afección con los lugares, es justamente visitarlos y conversar, problematizar en torno a ello, ¿no? No solamente subir cerros, ¿no? Sino que subir un poquito los cerros, mirar los entornos y también tener la posibilidad de conversar, entender las dinámicas que se producen entre los distintos componentes del paisaje. Bueno, otras más como el motocross, ¿no? Muy divulgado, tuvimos unos campeones mundiales, entonces eso también ha tenido un impacto en los cerros. Las bicis de descenso, muy de moda, ¿ya? Bueno, la caza más antigua, y los asados, y le puse los carretes porque creo que todos entendemos a qué nos estamos refiriendo. Y la disposición de residuos tanto industriales como también propios de estas mismas actividades que se desarrollan, ¿ya? Bueno, entonces, a partir de esto nosotros nos planteamos las necesidades actuales y futuras. Nos parece que hay que dar como sociedad, como país, aprovechar las coyunturas que estamos viviendo, a pesar de que vivimos en un mundo medio distópico, aprovechar de dar un gran salto cualitativo en materia de protección efectiva y no solo declarativa de nuestros patrimonios naturales y culturales de montaña. Espero que se entienda bien la diferencia entre declarar un área protegida y otra cosa es protegerla efectivamente. Y aprovechar las grandes oportunidades que se abren para el desarrollo rural en nuestro país en base al senderismo, el ecoturismo, la restauración ecológica de paisajes, la educación y sensibilización socioambiental, ¿no? En definitiva, se trata de potenciar, y aquí estamos pensando en futuro, ¿no? ¿Cómo sustituimos un modelo económico que se basa en el extractivismo a buscar formas, ¿ya?, de generación de empleos, ¿ya?, de empleo verde, como se habla mucho hoy día, se habla también de empleo decente, generadores de enormes externalidades en salud y belleza. Esto de salud y belleza lo tomo de unos grandes inspiradores nuestros que fueron quienes transformaron el Cerro San Cristóbal hace más de 100 años atrás, ¿no? El Cerro San Cristóbal, que era un patito feo de la ciudad, ¿no? Una zona completamente deforestada, llena de canteras, se transformó a través de una gran experiencia de movilización ciudadana y política en su momento, para transformarlo justamente buscando estos valores, salud y belleza, más de 100 años atrás. Afectadas estas poblaciones por el sedentarismo y algo que se llama hoy día en alguna literatura lo que se denomina el síndrome de déficit de naturaleza. Bueno, ¿cuáles vemos que nosotros somos los dos grandes frenos para que podamos aprovechar estas oportunidades que se nos abren? En primero, tiene que ver con la estructura de propiedad de los cerros, ¿no? Porque no es solo la superficie, aquí está la infraestructura ecológica que ya les mostraba antes, ¿ya?, y de los caminos históricos, ¿ya?, que comunicaron a las comunidades transmontanas. Esto quiere decir el pasar de un pueblo a otro cruzando montañas, ¿no? Y esos son caminos históricos de más de miles de años en algunos casos, centenarios en otros, que han sido cerrados justamente por los esquemas de propiedad. Y lo que quiero destacar, y aquí quiero ser bien fuerte en este juicio, y ya lo voy a demostrar con algunas cifras, que es la pasividad que ha tenido el Estado en materia de protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural en tierras privadas y públicas. Las tierras privadas se concentran fundamentalmente en la zona central de Chile, herederas del Chile colonial. El Chile colonial iba, como ustedes sabrán, llegaba hasta el Biobío por el sur y hasta el norte, no más arriba de Copiapó. Y para fundamentar esto quiero mostrarles algunas cifras que dan cuenta de esta situación, a mi juicio absurda, ¿ya?, que se prolonga en el tiempo, ¿no? El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, administrado por la Corporación Nacional Forestal, más específicamente por una gerencia dentro de una corporación que pertenece a su vez a un Ministerio de Agricultura, son 17,6 mil millones de pesos, ¿sí?,
que equivalen apenas a un 2,3% del presupuesto de ese ministerio. ¿Ya? Y, ojo, un 47% del presupuesto del Parque Metropolitano de Santiago. No quiero recomendar con esto que se le baje, que ajustemos hacia la baja el presupuesto del Parque Metropolitano, pero para que tengan una idea, 770 hectáreas aquí en la región metropolitana versus 8,16 millones. Esto muestra el centralismo. Aquí para mi juicio es revelador de muchas cosas esta cifra. Después, ojo, piensen, las 2/3 partes de este menguado gasto público en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas se financia con ingresos propios, vale decir, con cobro de entradas, lo pagamos los usuarios de las áreas protegidas. Apenas un 30%, o sea, vale decir un poquito más de 5.000 millones de pesos, para el 20% del territorio de Chile. Ustedes comprenderán que el aporte fiscal es casi mínimo, si es que no lo podemos calificar de ridículo. Un 76% de este gasto se dedica a remuneraciones y un 0% a inversiones. Y esto ya lleva más de 15 años, sin inversiones, salvo un periodo muy corto en que la Subsecretaría de Turismo hizo algunos aportes. Y en el caso del Parque Metropolitano parece algo bastante más razonable, ¿no? Un 20% va en remuneraciones y un 70% en inversiones, ¿no? Bueno, entonces lo que nosotros postulamos es que para modificar estas relaciones se requiere de un cambio en las visiones y voluntades políticas tanto de las autoridades como de la comunidad regional. Bueno, me queda poco tiempo, así que voy a pasar bien rápido esta parte, pero creo que es importante pensar en algunas referencias que pueden resultar inspiradoras internacionalmente. Por ejemplo, en España se han declarado como caminos públicos 125.000 kilómetros de antiguas vías pecuarias, o sea, de rutas de arrieros, que abarcan una superficie equivalente al 1% del país, y a partir de esto han logrado los españoles montar una red de senderos administrados, manejados, senderos homologados, administrados por municipios, por federaciones regionales y locales de deportes de montaña. Ya un 15% de la población española practica el senderismo al menos una vez al mes de la población adulta. En el caso de Alemania, es un 35% de la población el que practica el senderismo en una red que tiene 200.000 kilómetros de extensión en un país que es bastante más chico que el nuestro en términos de superficie. Bueno, para que tengan una idea de cómo se trabaja en el mundo el tema de los senderos. Estos son solamente la red de senderos de grandes recorridos que hay en el continente europeo. Voy a mostrar también el sendero Los Apalaches, equivalente a nuestra cordillera de la costa, ¿no? Una cordillera que va por el este de la costa este de los Estados Unidos. Nueva Zelanda, también con un sendero transversal la huella andina, el primer sendero de gran recorrido que se hace en América Latina, 560 kilómetros. Claro. Miren, la ciudad de Río de Janeiro, con una realidad bastante parecida a la nuestra en muchos aspectos, tiene una cadena de cerros que conforman un mosaico de áreas protegidas con un sendero de 170 kilómetros de extensión en medio de la ciudad, con un impacto enorme, digamos, en lo que son la vida cotidiana de las personas. Bueno, y de esta visión bien rápida, yo quiero, ojalá podamos contar en Chile también con una red de senderos por cerros y riberas de ríos que nos permitan generar, y aquí coincido con Tomás, la importancia que tiene la nueva creación de empleo, ya si queremos enfrentar los desafíos de la infraestructura verde, muy rápido, es la generación de empleos de guardaparques, guías de ecoturismo y educadores ambientales. Eso es lo que pensamos que debiera estar instalado, ese tipo de fuentes de empleo en nuestros cerros, en nuestras cadenas de cerros. Y atender de esta manera la creciente demanda ciudadana de contactarse con la naturaleza y que ya mencionábamos. Y sí, hemos estado haciendo propuestas en materia de la nueva Constitución. Recientemente pude ir a hacer una presentación allá. Creo que es muy importante que revisemos bien lo que tiene que ver con la función social y ecológica de la propiedad, ¿ya? Particularmente de las infraestructuras ecológicas que están en manos privadas, diseñándome, y aquí no quiero llegar a una lógica expropiatoria, ¿no? Sino que más bien diseñando mecanismos que permitan la afectación al uso público de lo que fueron huellas ancestrales históricas, pensando en que siempre no declarar solamente, declarar y gestionar, ¿no? Y eso implica que existan municipios o gobiernos regionales que se hagan cargo también de ese bien nacional de uso público.
Y lo mismo tiene que ver con una figura que se instala en el país hace pocos años atrás, que es el derecho real de conservación, pero que siempre se da sobre bases voluntarias. Claro. Tal vez pensar en figuras que permitan imponer un derecho real de conservación cuando se trata de infraestructuras ecológicas críticas. Y lo mismo cabe pensar respecto de los sitios que tienen valor del patrimonio cultural. Así se abriría una ventana real al desarrollo sostenible de los territorios de montaña, para que luego puedan dictarse nuevas leyes, leyes de senderos, leyes de infraestructuras ecológicas, ¿ya? De manera de paliar el enorme y desproporcionado desbalance que hoy día observamos en Chile entre lo que son las inversiones en lo que llamamos las infraestructuras grises, claro. Carreteras, puertos, aeropuertos, gastamos miles de millones de dólares, cada año sube los presupuestos el 20% y la muy poquita inversión que hacemos en las infraestructuras verdes. Esto requiere, sobre todo, yo diría, no solo un cambio en las voluntades políticas, sino que poder generar una transformación cultural, ¿ya?, en nuestra visión de los cerros y en la visión desde los cerros de nuestros valles. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Una tremenda presentación, una iniciativa que partió como una iniciativa pública hace más de 21 años, y que hoy día tiene otra mirada e incluso nos remonta y nos lleva hacia una discusión de una constitución más ecológica. Así que, de todas maneras, tremendamente importante y valioso el aporte y la presentación de Sebastián desde la Fundación Senderos de Chile. Tenemos no mucho tiempo ya, y en honor a ello tenemos hartas preguntas que nos han llegado desde el público. Lamentablemente tenemos que escoger solo una para cada uno de ustedes. Las preguntas están todas muy buenas y de alguna manera se las vamos a hacer llegar después. ¿Ya? Para Andrea teníamos varias preguntas, que fue nuestra primera panelista. Y sin duda logramos juntar 2 o 3 y hacer una pregunta para que ella nos pueda contestar. ¿Cuáles son los impactos que ha tenido el proyecto luego de 21 años? Un proyecto que se instaló, ¿no es cierto?, con una naturaleza sin duda distinta a lo que estábamos acostumbrados, un fideicomiso de administración privada que genera, ¿no es cierto?, de alguna manera impactos positivos, como los datos que nos mostró con respecto a la recuperación hidrológica de la cuenca, y frente a ello, no solo de la cuenca, sino de la provisión también de agua para la ciudad de Quito, ¿ya? Sin duda una de las ciudades más grandes de Ecuador. Entonces, ¿qué impactos ha tenido el proyecto luego de estos 21 años, desde su marcha? ¿Cómo se ven estas diferencias por cuenca? Y finalmente, ¿cuál es el valor? Y aquí voy a tener que hacer un resumen, se nos cayó, lamentablemente este es el problema de hacer las cosas digitales o mixtas. Tuvimos un problema de internet con Andrea, así que le vamos a enviar las preguntas. Lamento mucho porque era súper interesante ver su propuesta, ¿no es cierto?, de una forma de financiamiento privada y mixta. Pero vamos entonces a Tomás ahora, ya que es quien nos acompaña. Queríamos saber, de acuerdo a tu experiencia, en el terreno, y esto es un tema muy importante, en el terreno, en la relación con las comunidades, ¿cuál es la visión? Porque nos diste una visión, ¿no es cierto?, desde la familia que lleva adelante este proyecto, que lo administra desde 1911, que creo que es una muestra súper profunda, ¿no es cierto?, un esfuerzo importante por la conservación del ecosistema. Y cómo esto se representa o baja en la realidad y en la relación con las comunidades territoriales con las que se vinculan. ¿Cuál es la mirada de las comunidades territoriales con respecto al proyecto que ustedes llevan adelante? ¿Y qué temas levanta esto también de alguna otra manera en función con la mirada pública? ¿Cómo se relacionan ustedes con el Estado también en la conservación de este espacio tan clave, ¿no es cierto?, para el futuro hidrológico chileno? Sí, súper interesante, y acoto simplemente que al parecer la Andrea pudo regresar. Por un lado es complejo, por un lado en comparación con otros países de montaña, las comunidades están alejadas. En general la experiencia de las comunidades en la zona están alejados. En general el uso histórico ha sido por parte de la ganadería y tradicional, y la presencia de arrieros para sus veranadas.
Y, por ejemplo, Las Vegas de Nacimiento, como aparezca en el mapa, es el humedal más grande. Se llama La Chépica. El nombre de los usuarios de la comunidad local es Chépica, por el tipo de pasto. Entonces, históricamente la zona, el valle fue casi un lugar de agrado de gente local, de la comunidad local, de escapar el calor, pero como tiempo reciente fue muy distante. La comunidad más cercana es el Río Blanco. El Estado, como un poco lo que habló Sebastián, el Estado tiene una visión muy fragmentada a estos esfuerzos de conservación privada. Y yo creo que su manifestación más real es en términos de la aprobación del derecho real de conservación, que es una figura legal que te permite grabar sobre la escritura de la propiedad la conservación y no permitir otras actividades en el futuro. El santuario de la naturaleza ha sido la herramienta más común para propietarios privados, pero eso implica también una serie de responsabilidades que muchas veces los propietarios no están dispuestos a asumir. Y lo otro, interacción con el Estado puede ser a través del financiamiento, a través de fondos de protección ambiental. Y también denuncias. O sea, teóricamente, yo creo que nuestra interacción principal con el Estado es a través de los carabineros locales, el SAG por tema de caza ilegal, pero en menor grado, dado la poca capacidad de la Superintendencia del Medio Ambiente de fiscalizar o de responder a denuncias porque su financiamiento es tan poca. Eso es la interacción con el Estado principal, que no logra responder bien a las necesidades cuando alguien incursiona en la propiedad o está imponiendo un proyecto que un propietario no quiere, por ejemplo. Perfecto, Tomás, muchas gracias. Andrea estaba por ahí. Sí, vi que volvió Andrea y quería de alguna manera conectar solo con Sebastián esa pregunta, porque Sebastián nos comentó de cómo cambiar un poco la mirada, ¿no es cierto?, que tenemos con respecto a la preservación, a la conservación de los ecosistemas. El dato que nos mostraste es tremendamente clave, es decir, el pequeño espacio o financiamiento que se tiene para todo el sistema nacional versus la mitad del financiamiento que tiene un solo parque acá en la región metropolitana, habla de muchas brechas. ¿Cómo, por ejemplo, hacer parte de la iniciativa de la familia que dirige el Parque Juncal, ¿no es cierto?, al proyecto Senderos, a la idea de conservación más integral? ¿Cómo poder hacer conversar este tipo de proyectos, ¿no es cierto?, de preservación, que sin duda nos dicen, oye, estamos un poco lejos de la toma de decisión del Estado? Es una zona tremendamente grande, con tremendo valor y riqueza, ¿no es cierto?, para el futuro hídrico del país, pero no parece haber una conexión permanente con el Estado, ni tampoco una conversación que diga, oye, vamos a mirar hacia el futuro en descubrir una forma en la que podamos conectarnos y trabajar de manera integral para preservar esto. ¿Cómo crees tú que esa mirada puede ir cambiando? ¿Cómo se puede integrar proyectos privados, proyectos mixtos, proyectos como el de la Fundación Senderos de Chile, hacia una mirada que permita tener a nivel país un sistema de conservación mucho más potente, que es lo que requieren estos tiempos, en el fondo? Bueno, yo creo que lo que están haciendo en el Parque Andino Juncal es justamente es una muestra de lo que nosotros proponemos para las cordilleras en general, digamos, ¿no?, por las razones que señaló Tomás. Pero aquí, ¿con qué nos encontramos? Con que hay un propietario con voluntad, claro, y con una perseverancia de años en este cuento, ¿no?, que recibe muy poco apoyo. Pero existen muchísimos otros propietarios que no tienen esa voluntad ni esas ganas, pero sí tienen riquezas, no sé si tan desde el punto de vista ambiental, tan relevantes como la del Parque Andino Juncal, pero sí son relevantes, tremendamente relevantes, por las razones que señalé, en términos de los servicios,
socioambientales que prestan, digamos, todo lo que son las comunidades vegetales que están en torno a nuestros cerros, aparte de los glaciares que ya nos comentaron largamente. Bueno, no quise decir que también porque tú señalaste al comienzo que Sendero Chile fue una iniciativa impulsada por el presidente Ricardo Lagos el año 2000, pero después soplaron otros vientos políticos, hubo otras prioridades, estas cosas se consideran como de tercera, digo tercera generosamente, ¿no? Si es que no de quinta categoría, dentro de lo que ha sido la política pública de los últimos años, y por lo tanto estas iniciativas que requieren articulación, que requieren mesas de trabajo, que requieren esquemas de gobernanza, donde tienen que juntarse propietarios, municipios, gobiernos regionales, asociaciones de turismo, las escuelas, en fin, hay que generar esos esquemas de gobernanza con una perspectiva territorial enfocado hacia los grandes desafíos que tenemos aquí a la mano, ¿no? Si el tema de cambio climático todos sabemos que ya no es un tema de futurología catastrofista, es una realidad. Entonces, en ese sentido, claro, parece, bueno, y es un poco lo que estamos haciendo también en la cuenca la Aconcagua, un poquito más abajo, estamos retomando la vieja idea del Sendero de Chile en un formato sin apoyo estatal, pero sí generando estas condiciones. Mira, tenemos la idea de poder desarrollar un sendero de gran recorrido, una red de senderos en realidad por la cordillera de la costa que permita unir el Aconcagua y el Maipo. Tomando un modelito parecido a lo que se hizo en la ciudad de Río de Janeiro. Perfecto. Hablo de Río de Janeiro porque de repente cuando digo lo de Alemania estamos a años luz de los 200.000 kilómetros y 35% de la población de los alemanes ahí yendo a senderear a cada rato, ¿no? Eso, yo creo que estamos a años luz. Pero sí nos hemos encontrado con algunas cosas. Todas las propiedades de los cerros, incluidas la comuna Maipú, la comuna de Pudahuel, que son comunas urbanas, son de grandes extensiones, todas. ¿Ya? Aquí, digamos, por decirlo así, nosotros estamos trabajando en este momento en un frente que va de Rabuco de Ocoa hasta Caleu, ¿no? 4 propiedades en 50 kilómetros de gran recorrido. Los enlaces permiten que podamos diseñar 10 travesías pueblo a pueblo de senderismo. En Chile hoy día hay 2 o 3 que se pueden hacer. Es notablemente diferente la experiencia de hacer una travesía de pueblo a pueblo, por decir, ir de Granizo de Olmué hasta Ocoa, ¿no? En una jornada, una caminata de 12 horas, estamos hablando de 10 kilómetros, a ir acá a los 3 o 4 senderitos que tenemos en la región metropolitana, donde tenemos que hacer unos recorridos ida y vuelta, puros ida y vuelta, ¿no? Eso, en términos de encadenar efectos sobre la comunidad local también son sumamente relevantes, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer son redes de senderos y buscar generar esquemas de gobernanza sobre la base de los acuerdos. Y aquí retomo lo que dijo Andrea al comienzo. Lo que no podemos expropiar, por eso lo que no podemos comprar, más que expropiación, estrictamente buscamos acuerdos, ¿ya? Y justamente la próxima semana tenemos una reunión muy interesante en Ocoa, justamente, con los propietarios, con la CONAF, con los municipios y con las cámaras de turismo, más algunos guías, asociaciones de guías, ¿no? De manera tal de allí generar los acuerdos que permitan primero abrir posibilidades para el recorrido seguro, ¿no? El recorrido guiado. Una vez que se generan las relaciones de confianza, sí se puede pensar en ir escalando lo que es el uso público. Un ejemplo que quiero destacar, tal vez el único que conozco aquí en la zona central, Municipalidad de Peñalolén, el Parque Quebrada de Macul es un comodato en una propiedad privada, un comodato a favor del municipio, en que el municipio gasta unos recursos, yo diría bajos, en tener un equipo de guardaparque. 4 o 5 funcionarios municipales que son guardaparques. Ahí creo que hay una buena inversión de recursos públicos. ¿Saben cuál es el efecto de eso? Que van 120.000 personas al año a la Quebrada de Macul. El beneficio que tiene para Peñalolén es extraordinario, ¿no? Extraordinario. Estamos rodeados de cerros a los cuales no podemos ir. Oye,
Muchas gracias, Sebastián. Oye, y para cerrar, Andrea, qué bueno que pudiste retomar la conexión porque hicimos un recorrido con las preguntas. Primero la experiencia de Tomás, ¿no es cierto?, desde la mirada privada, cómo llevar un esfuerzo de más de 100 años de preservación y conservación con tal vez no mucho aporte, ¿no es cierto?, desde la perspectiva estatal. Luego, Sebastián nos comentó, ¿no es cierto?, con qué mirada de futuro tal vez nosotros podemos propiciar un espacio, un camino que nos conduzca a integrar estos esfuerzos de distinta índole en una matriz y en una mirada de futuro, ¿no es cierto?, que sea mucho más potente con respecto a la conservación. Y lo que queríamos saber desde el punto de vista de la experiencia de ustedes en Quito es que este fondo que llevan adelante ustedes nos parece una mirada tremendamente innovadora y distinta de la forma en la que tradicionalmente, por lo menos acá en Chile, nosotros llevamos adelante los sistemas del agua en nuestra ciudad. Entonces, la pregunta era un poco, para poder cerrar este panel que ha estado tremendamente interesante y agradecerles también a todos su participación y la participación del público. ¿Qué impactos han visto ustedes luego de 21 años de la implementación de este proyecto? ¿Cómo llegaron a crearlo? Porque de alguna otra manera, ¿cómo se llegó a validar desde la ciudadanía? ¿Cómo se incorporó el Estado? ¿Cómo se diseñó o codiseñó esta experiencia en términos de que una administración privada pudiese, por ejemplo, derivar a algo que está en discusión muy fuerte hoy día con respecto a la carrera presidencial, por ejemplo, qué hacer con respecto a la propiedad privada que de alguna otra manera puede ser utilizada en función del bien común de una ciudad? ¿Cómo se accede a esa propiedad en términos de que no afecte naturalmente a quien es propietario del lugar y que permita también colaborar y permitir o propiciar un bien común para la sociedad y la comunidad territorial que en su conjunto vive ahí? Entonces, ¿qué nos podrías contar desde la mirada de ustedes luego de estos 20 o 21 años de trabajo? Gracias. Bueno, la voluntad política tuvo mucho que ver en la creación del FONAC. Hubo un alcalde. Vamos, vamos. Bueno, yo creo que en pos de que, esperando que su conexión se repone, el fondo de agua es efectivamente una combinación público-privado, cuyo yo creo que el modelo se gestionó inicialmente de Nature Conservancy y están haciendo un fondo de agua en el Cajón del Maipo, integrando todos los actores que uno esperaría. Y lo otro es que, que también hay ejemplos que son similares a lo que estuvo en Ecuador, en que hay predios privados o propiedades bajo un régimen de conservación en los Estados Unidos, cuyo único financiamiento es el servicio sanitario. Entonces, en otros países hay un vínculo directo, establecido, calculado en forma monetaria, entre predios de conservación, su producción de agua y los usuarios y las empresas que usan ese agua. Muchas gracias, Tomás. Oye, bueno, lamentablemente tuvimos que cerrar el panel de hoy, esta tarde, sin la respuesta a Andrea. Vamos a ver cómo poder enviarle esa pregunta para que ella nos pueda dar respuesta, porque realmente es una iniciativa que nos parece tremendamente importante. Aquí también, como decía Tomás, Fondo de Agua también tiene una participación importante, es un modelo que en el panel anterior se comentó como una opción interesante, ¿no es cierto?, para contribuir, ¿no es cierto?, a un ecosistema que tiene que ver con el manejo y el uso del agua, ¿no es cierto?, donde no hay recetas, donde cada territorio tiene sus propias particularidades y donde de forma súper evidente y clara ha quedado en manifiesto hoy día, gracias a nuestros panelistas, que antes de la provisión, ¿no es cierto?, y la calidad y cantidad de agua que hay que entregar, hay que preservar los ecosistemas de donde proviene. Así que muchas gracias por su participación, les doy un gran aplauso y los despido en esta tarde. Muchas gracias y se agradece a todos los organizadores.
Queremos agradecer entonces a este panel perteneciente a esta charla realizada donde el moderador fue don Ignacio Elso, Andrea Vera, Tomás Dínguez y Sebastián Infantes estuvieron entonces presentes. Les agradecemos mucho y también a todos los presentes, a quienes les invitamos ya desde las 3 de la tarde nuevamente a estar con nosotros para la siguiente conferencia que es Claves para la Buena Gobernanza del Agua. Así que les invitamos a las 3 de la tarde. Mientras tanto, vamos a aprovechar esta instancia para hacer la sanitización.